Continuando, como les había dicho, habíamos estado hablando el domingo pasado de dos ingredientes indispensables para tener éxito. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que así como la torta frita no es torta frita si no tiene harina y agua, ¿no? Indispensable para que sea torta frita, harina y agua. Pero quiero contarles algo que... ¿Cuántos tienen más de 50? Sí, un poquito más. ¿Y cuántos han ido a la escuela? Escuchen los más jóvenes, estén atentos. ¿Cuántos han ido a la escuela con el portafolio de cuero? Ese que tenía la solapa y tenía una hebilla que hacía así. Chic, chic. ¿Se acuerdan de esa? Y que para abrir esa solapa había que apretar la hebilla chic, y sacar la tapa y después sacar. Y íbamos con... Algunos, los más ricos, tenían correíta para colgarla. Otro íbamos, y yo iba con uno recontarré gastado. Pero no sé de dónde, yo había conseguido solamente una hebilla. ¿Sí? Tenía aproximadamente 5 años. El Señor, mientras preparaba este mensaje, me trajo a memoria eso. De hace cuando yo tenía 5 años atrás, o sea que hace 50 años atrás. Resulta que yo estaba en un hogar pupilo. Mi madre no tenía para darme de comer, entonces me llevó primero, antes de estar en el hogar El Alba, me llevó a un hogar que no recuerdo bien en qué localidad estaba, pero sé que era un hogar de monjas. ¿Sí? Nos cuidaban monjas. Y había un arenero, un tipo piletón lleno de arena donde jugábamos. Los más chicos jugábamos ahí. Y yo me había conseguido esa hebilla de portafolio. Y ese era mi intercomunicador. Ustedes imagínense que en el 1976, ¿sí? Porque fue más o menos en esa época, no existía ni remotamente se nos imaginaba poder tener un teléfono celular. Eso era producto de la ciencia ficción. O sea, eso lo usaba el superagente 86, ¿sí? Con el zapato se lo sacaba y marcaba y hablaba él por ahí, ¿no? Hablaba con la 99, ¿se acuerdan? Bien, busquen, googleenlo porque todo esto está. Sí, es parte de la historia. Lo que nos pesa a nosotros es la historia que tenemos encima. Pero en fin, resulta ser de que yo estaba en ese arenero, me acuerdo, pero clarito, ¿no? Y el Señor me hizo acordar que alguna vez hace, no sé, 7, 10 años atrás, lo traje también a mención en un mensaje. Así que si alguno de los que estuvo en ese mensaje se acuerda, bien. Y resulta ser que yo en ese arenero jugaba y claro, los días sábados, los viernes por la tarde nos tenían que venir a buscar, sí o sí. Ningún chico se quedaba el fin de semana en ese hogar. No era como otros hogares donde sí nos quedábamos meses. Y sí o sí el viernes nos tenían que venir a buscar. Y me acuerdo que estábamos todos pegados al portero eléctrico, el telefonito del portero eléctrico, junto con alguna monja que nos cuidaba. Gustavito, te vinieron a buscar. Ah, a mí. Entonces agarraba sus cositas y se iba. Y así. Y estábamos prendidos. Pero era mediado de semana, lo que me acuerdo que no era sábado, no era viernes, era mediado de semana. Y yo estaba en ese arenero con esa hebilla de portafolio. Y eso, no sé por qué se me ocurrió que era mi intercomunicador con mi mamá. Entonces yo apretaba lo tenía apretado y le decía, mamá, venime a buscar. Y yo hablaba, no sé, hablaba con ella. Le decía que me venga a buscar. Ahora, yo tenía tal convicción de que eso iba a suceder que lo repetía. Y para mí ella me escuchaba. No me respondía, pero ella me escuchaba. Entonces, ahí veo una fe sin tener conocimiento de la fe, veo una fe en acción. Por eso el Señor Jesucristo dijo que hay que ser como niños. ¿No es cierto? Porque el niño todo lo cree. Todo lo espera, el niño va y pide. No sabe cuánto hay en la billetera de mamá, cuánto hay en el bolsillo de papá. Él pide o no. ¿Sí? Él ve, quiere y pide. No sabe cuánto hay que trabajar, cuánto hay que desgastarse para obtener algo de dinero. Él pide, ¿no es cierto? ¿A cuántos le gustaría tener un papá que le diga así, tomá? A mí me encantaría, ¿eh? No sé, ¿qué tienen vergüenza de decirlo? ¿No? Lo importante es entender de que sí tenemos un papá que muchas veces nos dice sí, muchas veces nos dice no y muchas veces nos dice
es tiempo de esperar. ¿Sí? Y el título de este mensaje les dije yo que íbamos a hablar de la fe. El título del mensaje es Fe, misión invisible. Porque la fe no la podés obtener, no la podés ver, la podés obtener, no la podés ver. Entonces, fe, misión invisible. ¿Sí? Y la fe en realidad es lo que ve lo invisible. Este pastor se volvió loco. ¿Cómo vas a ver lo invisible? Pero sí, la fe se trata de eso. ¿Sí? Y justamente el hermano Pablo hoy leyó Hebreos 11:1 y es el versículo base donde uno cada vez que habla de fe dice Hebreos 11:1, ¿no es cierto? Y leemos ahí, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. ¿No? Y ese versículo siempre que habla de fe, sí, es fe, en otra versión la fe es la confianza de lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, ¿no? Y siempre pronunciamos así. Pero ¿qué tal si hacemos un estudio de este versículo? ¿Sí? Desmenuzamos frase por frase, palabra por palabra, y lo desmenuzamos desde el original y el contexto histórico en el que fue escrito. ¿Sí? Hebreo fue escrito a creyentes que estaban cansados. El libro de Hebreos, la mayor parte de esa congregación eran cristianos, la mayor parte de esa congregación era judía. Por eso es la carta a los hebreos. ¿Sí? Es verdad, hay muchas suposiciones de quién pudo haber sido el escritor. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Juan, pero certeramente no se sabe. Entonces, Hebreo fue escrito para creyentes que estaban cansados, estaban perseguidos, estaban maltratados, ¿sí? Y algunos estaban a punto de dejar el Evangelio por pasar por todos esos problemas, ¿sí? Venían sufriendo, ¿sí? Y venían resistiendo todas las contras que puede tener un cristiano, y más en aquella época. Algunos ya estaban pensando en volver atrás, ¿sí? Lo mencioné el domingo pasado. Algunos pensaban en volverse al antiguo sistema religioso, que era el del sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no? Y en ese contexto fue que fue escrito Hebreos. Antes de empezar con el listado que hoy el hermano Pablo leyó algo con respecto a los héroes de la fe, ¿sí? El que escribe habla este primer versículo, ¿sí? 11:1. Entonces, lo primero que debemos de entender es que el escritor está diciendo, entendamos qué es la fe, porque sin fe no van a poder seguir. Entonces, vos y yo necesitamos entender qué es fe, ¿no? Porque muchos decimos, sí, abrazó la fe cristiana. Hay otros que abrazan la fe budista. Hay otros que abrazan otro tipo de fe, ¿no? Entonces, ¿qué es tener fe según lo que quiso decir el autor cuando escribió Hebreos 11:1, ¿sí? Y para eso, justamente, como les decía, debemos de tener un contexto histórico de lo que pasó y entender un poco más en el idioma que se escribió, ¿sí? El versículo empieza con ahora bien, ¿sí? Y esto conecta con Hebreos 10, o sea, el capítulo anterior, ¿sí? Dice, ahora bien quiere decir de que venía hablando ya de algo antes, ¿sí? El que escribió venía hablando de algo, entonces dice, ahora bien es pues la fe. ¿Por qué? Porque anteriormente en Hebreos 10, 38 al 39, fíjense lo que dice el escritor, lo que le escribe a los que van a recibir esta carta. Dice, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Somos de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces, después ahí sí, arranca Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿sí? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea, de que Hebreos 11:1 no es una frase ahí tirada al voleo como para que quieren saber qué es la fe, apréndanse esta frase y cada vez que necesiten fe, repítanla y van a tener fe. No
No es así. Se trata de un contexto de donde los cristianos estaban pasando por pruebas, por luchas, y ellos necesitaban hacerse de fe para poder seguir en este camino. ¿Sí? Entonces, el autor nos está explicando de cómo se vive sin retroceder. Entonces, ¿cómo se vive sin retroceder en la vida del cristiano? ¿Sí? Decir al que está a tu lado, escucha bien, porque esta te la tenés que aprender. No te la podés perder esta. ¿Cómo se vive sin retroceder? ¿No es cierto? Normalmente los que retroceden son los cobardes, ¿no? Si yo dijera, ¿cuántos cobardes hay acá? ¡Epa! Algunos que... Bueno, la cobardía se vence con fe, ¿sí? Entonces, para vivir sin retroceder, se vive con fe. ¿Qué es la fe? Según el texto original. Les dije que íbamos a repasar un poco el texto original que fue escrito en griego. Entonces, el pasaje habla y dice confianza, ¿sí? Y en el griego se traduce como hipostasis. ¿Y qué significa hipostasis? ¿Sí? Esta es la palabra que significa fundamento. O sea que la confianza es fundamento, sustancia, base firme, realidad sólida. La fe no es una ilusión espiritual. No es algo ilusión. Ah, mirá, pero este dice que tiene fe y bueno, cada loco con su tema, cada iluso con su tema, ¿no? Porque a veces uno cree que los demás son ilusos porque creen en lo que creen, pero acá el autor está hablando de algo sustancial, no está hablando de algo efímero, de algo, bueno, a lo mejor suceda, sino que la traducción de la palabra hipóstasis, que viene del griego, significa fundamento. O sea, algo que tiene una base, una sustancia, ¿sí? Que es real, que tiene una base firme y una realidad sólida. Se trata de las promesas de Dios, ¿sí? No se trata de algo efímero espiritual, sino que se trata de las promesas de Dios como una realidad tan firme. Ahora te voy a pedir que zapatees el piso. A ver, ¿podés? La fe es una realidad tan firme como el piso que golpeás. Así es la fe, ¿sí? No es algo efímero. Y ahora vamos a ir viendo un poquito más, ¿no? La fe le da la sustancia presente a lo que Dios prometió para el futuro. ¿Sí? La fe le da la creencia, la sustancia hoy a lo que Dios prometió para el mañana. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? No vas a llegar sin fe. Si no tenés fe, no vas a llegar. Pero la promesa es hoy. Hoy el Señor nos dice, ¿es posible ver a Jesús? Sí, lo vas a ver. Pero hoy lo tenés que creer, pero mañana, en un futuro, lo vas a ver. O sea, hay muchos que yo escuché esto y más de una vez yo lo dije así. Si Dios me da esto, yo voy a la iglesia. Si Dios me da lo otro, yo voy a empezar a diezmar. Si Dios me da aquello, yo voy a ir al grupo de amistad. Si Dios me contesta mi petición, yo voy a pedir perdón. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe es todo lo contrario. Hago lo que Dios me dice que haga y Dios responde. Porque confío en que Él hoy me hace una promesa para el futuro. ¿Sí? Entonces Dios promete para el futuro. Certeza, la palabra certeza del griego, elenchos, ¿sí? Y lo que significa, elenchos significa en el griego convicción profunda. Cuando vos tenés una convicción profunda, nadie te mueve. Nadie te puede mover de lo que vos pensás. Vos tenés una convicción. Y hay gente que por sus convicciones se inmola. ¿Saben lo que es inmolarse? Se suicida por una causa. ¿Sí? Eso es una convicción firme. No quiero que nadie se me vaya a suicidar por nada. Por favor. ¿Sí? No es bíblico suicidarse por una causa. ¿Sí? El único que entregó su vida por una causa y luego resucitó al tercer día es el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor pide que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
No está pidiendo que nos sacrifiquemos, está hablando de un sacrificio vivo, o sea, en nuestra vida mantener una vida santa y agradable a Dios, conforme los preceptos y la palabra de Dios. Y eso es fe, lo que pidió el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Pero el enchos significa convicción profunda, evidencia interior, ¿sí? Y esto prueba que convence el corazón. O sea, de que esta certeza que tenemos es algo real, algo profundo que nace de nuestro interior. Nadie te puede mover, nadie te lo puede quitar y nadie puede trastornar tus pensamientos cuando es Dios el que pone fe en tu corazón. La fe es una seguridad interna producida por Dios. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer, por el hacer, por su perfecta voluntad. Él pone en nosotros ese deseo de confiar, de tener fe. Ahora, cada quien con eso hace lo que le parece, porque Dios te dio libertad. ¿Qué haces vos con lo que Dios pone en tu corazón? Porque yo sé que Dios muchas veces nos amonesta, ¿no? Resulta que cuando Dios nos dice, me voy a poner ejemplo, Maxi, deja de hacer eso, eso no está bien delante de mis ojos. Ah, no, eso es producto de mi imaginación. No es Dios. ¿Cómo Dios me va a decir? Sí, es Dios que te está hablando. Te está hablando directamente al corazón, ¿sí? Cuando Dios te dice, Maxi, es hora de levantarte y salir para la iglesia. Hoy es día de oración y ayuno. Ah, no. El Señor sabe que yo hoy estoy cansado y me tengo que quedar un rato más. No. Dios te está molestando. Tenés la bendición de que Dios te sigue hablando. Te habla a tu corazón. Y eso es tan importante porque eso significa de que vos le interesás a Dios. Sos una persona importante para Dios, no sos cualquier cosa, ¿sí? No vemos el milagro muchas veces, ¿sí? Muchas veces buscamos señales, porque está lo otro, ¿no? Yo si veo, creo. Tengo que ver señales. Danos una señal, Señor, y creeremos que eres tú. Y el Señor Jesucristo dijo, generación de víboras, ustedes hoy piden una señal. ¿No es cierto? No, pero bienaventurados son los que creen sin ver, porque ellos van a heredar el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, no es necesario para tener fe ver una señal, ¿sí? Aún no vemos el milagro, pero hay una certeza dentro de nosotros que dice, Dios ya está obrando. Dios ya está obrando. Entonces, eso es la fe. La fe no es, ay, sí, ahora que vi el milagro, ahora creo. No. Yo puedo estar pidiendo algo, puedo estar rogando algo, puedo estar pidiéndole al Señor que me dé un favor, pero pese a que ese favor no venga, yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo. Tenés que seguir creyendo. Pese a que se te venga el mundo abajo, vos seguís creyendo. Por eso es tan importante estar en un grupo de amistad. Por eso es tan importante estar escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. El libro de Habacuc, ustedes leen ahí y ven que el profeta dice, aunque falten las majadas en el campo, aunque falte el fruto del olivo, aunque falte lo que falte, yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo, ¿sí? Aunque la tierra pase y todo, yo sigo creyendo. Eso es realmente tener fe. Ahora, ¿qué no es la fe? Porque es importante saber qué no es la fe, ¿sí? Para entender bien, tenemos que limpiarnos y sacarnos ideas erróneas que tenemos de lo que es fe. Y les voy a ser sincero, más de una vez en mi empezar de cristiano cometí estos errores, creyendo que la fe eran estas cosas, ¿sí? Entonces tenía ideas incorrectas. Entonces la fe no es imaginación. Imagínalo y el Señor te lo va a dar. No es eso. Fe realmente es tener una relación con Dios y que Dios te hable al corazón, que puedas tener un diálogo con Dios y contarle lo que vos deseás. La imaginación te la dio Dios, es verdad, ¿sí? Y Dios te la dio porque Dios nos dio imaginación porque Él es un ser creador. Vos antes de querer algo, primero lo imaginás. ¿Está bien? ¿Sí? Pero con imaginarlo solamente no lo vas a tener. Entonces la fe no es imaginación.
No es pensamiento positivo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y de esto las redes sociales están llenas. ¿Sí? Yo puedo, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que voy a llegar, yo puedo, lo vamos a alcanzar. Hay que pensar en positivo, el vaso medio lleno, no medio vacío. Sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿No es cierto? Entonces, eso no es fe. ¿Sí? No es un pensamiento positivo. No es negar la realidad. No podemos negar la realidad. La fe no niega la realidad. Las cosas están mal, están mal. ¿Falta economía? Falta economía. ¿Estoy enfermo? Estoy enfermo. Voy al médico, porque la ciencia la creó Dios también. ¿Sí? No, yo hasta que el Señor no cure, no me cure, no voy a ir a la iglesia. No te va a curar nunca. ¿Eh? No te va a curar nunca. El Señor creó la medicina. Tenés que ir al médico y tenés que doblar tus rodillas y pedirle a Dios que te sane o que sane al familiar que querés que sane. Sí, hay que creerlo, ¿verdad? Pero justamente no es negar la realidad. No es negar la realidad. La fe no niega la realidad. Lo que es, es. Y le pedimos a Dios que actúe sobre esa realidad. ¿Sí? La fe no es emoción religiosa. ¿No? Yo les digo acá, pongo 10 músicos acá con instrumentos de cuerda, de viento, le ponemos percusión, buen sonido. Y empezamos a cantar todos. ¡Ah, qué bien que estuvo esto! ¡Qué hermoso que estuvo el culto hoy! ¡Creció mi fe! Eso es emoción. Eso es emoción religiosa. Eso no es fe. La fe es algo que se cosecha, se siembra y se cosecha a diario. Hoy yo puedo estar lleno de fe y mañana me puede estar faltando la fe. Pero sigamos avanzando. Dijimos que no es emoción religiosa. La fe bíblica está basada en quién es tu Dios. ¿Vos sabés quién es tu Dios? Preguntale al que está a tu lado. ¿Vos sabés quién es realmente tu Dios? Todavía no lo hemos conocido tal y cual como es. Todavía no tenemos imaginación para entender cómo es Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo en un éxtasis se supone que tuvo, ¿sí? Él llegó hasta el tercer cielo y dice, he visto cosas que ojos no vieron y he escuchado cosas que oídos no han oído. No las puedo explicar con palabras. ¿Sí? Entonces, nuestra fe se basa en realidad en quién es Dios y lo que Él ha dicho no es lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos, yo siento que este mes de febrero voy a conseguir un trabajo, que voy a ganar $2.000 por día. Puede ser que Dios te lo esté diciendo, ¿sí? Pero si no estás preparado para administrar esos $2.000 diarios, Dios no te va a dar ese trabajo. No sé cuánto es lo que administrás vos por día, pero cuando aprendamos a administrar lo que nos llega por día, o por semana o por mes, ahí Dios te va a dar el siguiente paso. Siempre y cuando, como leyó hoy la hermana, honres al Señor con todos tus bienes. Y ojo, que también quiero aclarar ese pasaje. No está diciendo que vos tenés que donar todos tus bienes a la iglesia. No está diciendo eso. Tu vida honra a Dios. Entonces tus bienes honran a Dios. ¿Sí? Lo que tenés, lo que sos, tiene que llevar una vida santa, agradable a Dios. Eso es honrar a Dios, ¿no? Y normalmente Dios te da para que vos des. ¿Sí? Y conforme la medida que vos das, Él te vuelve a dar. ¿Sí? Una vez en una charla con un pastor me decía, mucho gasto, hay que gastar en el Día del Amigo, hay que gastar en el retiro, no se llega con los números y la iglesia siempre tiene que poner y poner. Y le dije, no te canses de poner, porque el día que vos dejes de poner, va a dejar de entrar. Porque así funciona Dios. Dios funciona por la ley de la siembra y la cosecha. Cuanto más sembrés, más vas a levantar. ¿Sí? La fe en acción. ¿Cuántos salen a correr? Muy poco. ¿Cuántos salen a caminar? Bien. Pues ya iba a bajar y iba a decir, ¿cuántos se imaginan corriendo? No, porque bueno, por lo menos que se lo imaginen.
¿no? Pero la fe es en acción, ¿sí? Las personas que creyeron en la antigüedad pusieron su fe en acción antes de ver lo que iba a pasar, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo de Noé, ¿sí? Que puso su fe en acción sin evidencia. Sí, eso está en Hebreos 11:7, y lo tenemos a Noé, que nunca había llovido en la tierra, y el Señor le dijo, ve y construye un arca, un barco grande, donde vas a meter a los animales, ¿sí? En pareja, ¿sí? Y predica. Muchos años predicando, nunca había llovido, no estás loco. Él no vio resultados. Él lo único que escuchó fue la voz de Dios, nada más. Su fe en lo que escuchó de Dios lo hizo actuar. Ahora, si él le hubiera dicho, Señor, dame una señal a ver si realmente va a llover acá en la tierra, yo te puedo garantizar que lo que hubiera pasado no se hubiera salvado ni él ni su familia. Más allá de que Dios conocía el corazón de Noé y sabía que en él había una fe que no iba a dudar nunca de la palabra de Dios. Por eso es importante en tener una relación con Dios. Cuando vos tenés una relación con Dios, cada paso que das, sabés que Dios te dijo que lo des. Sabés que estás seguro. Eso es fe. Tener esa convicción de que Dios está caminando con vos. Y eso es real hoy en nuestras vidas. Sí, él sabía que nunca había llovido, pero de todas formas él salió a predicar. La fe fue la que le hizo obedecer, aunque el mundo no entendía lo que Dios le había pedido. Y sí, nosotros vamos a contrapelo de este mundo. Vamos a contramano de este mundo. Y eso es fe. Ir a contramano de la corriente de este mundo es fe. Eso es fe. Así que vos tenés un alto grado de fe. Decir al que está a tu lado, te felicito, estás teniendo fe. Estás teniendo fe. Porque la fe te hizo venir esta mañana acá. Venís a buscar algo nuevo, venís a buscar palabra de Dios, entonces estás escuchando. Y Dios hoy nos está hablando. Sí, eso es tener fe. Después, entre los personajes que menciona también el libro de Hebreos, capítulo 11, lo que comúnmente se le denomina los héroes de la fe, lo tenemos a Abraham. ¿Sí? Ustedes fíjense que, después les voy a decir, ahora no, si no me voy por las ramas. Pero Abraham dice que él tenía una fe y esa fe lo hizo salir a caminar sin tener dirección. Cuando vos salís el domingo decís, yo tengo que ir a 2 de abril 1651, ¿no? Ya venís de memoria. Pero ¿y si no supieras? Si te levantás hoy domingo y decís, ¿a dónde voy, Señor? Y vos seguís caminando derecho. El Señor te diga, seguí caminando derecho. Cuando tengas que virar, yo te voy a decir si virás a la izquierda o a la derecha. ¿Y vos qué harías? No, Señor, mostrame. Yo sin GPS a ningún lado. No, pero me tenés que obedecer, tenés que salir. ¿No es cierto? Y así dice Hebreos 11:8, que él salió sin saber a dónde iba. No tenía explicación, pero sí tenía una promesa. Yo te voy a hacer padre de mucha gente. En ti voy a sacar un pueblo que va a ser tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Él había escuchado a su Dios y le alcanzó para salir a hacer lo que tiene que hacer. Yo no sé a cuántos les gusta dar órdenes. Vamos, anímense. Sí, nos gusta dar órdenes. ¿No es cierto? Y a veces a mí en mi trabajo me pasa que yo estoy tratando de ver el presente, el futuro inmediato y el futuro lejano. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, hace esto. No, pero hace esto porque yo necesito que hagas esto. Después te tengo que dar la otra orden. Porque si te digo todo junto, te voy a perder. ¿Sí? Porque son muchos los pensamientos y yo te digo todo junto, te voy a perder. Entonces necesito que vayas haciendo parte por parte. Solamente obedecen aquellos que confían. Aquellos que confían son los que obedecen. Y acá lo tenemos a Abraham, que él confió y obedeció y salió. El otro caso es el de Sara, ¿sí? La esposa de Abraham,
¿sí? Que ella tuvo una fe que fue contra la naturaleza. Fue contra la naturaleza. Le dijeron que ella iba a ser madre, ya siendo una mujer que había perdido ya las costumbres de las mujeres, dice la palabra. ¿Sí? Ya no tenía periodo, entonces no, era imposible que sea. Pero a ella le dijeron, vas a ser madre. Pero no se lo dijo el esposo, no se lo dijo la suegra, no se lo dijo el cuñado, no se lo dijo el hermano, se lo dijo Dios. Dios se lo dijo. Entonces ahí está la importancia en quién estamos escuchando. Dice que Sara tuvo una fe contra la naturaleza. Y eso está en Hebreos 11:11. Cuando la fuerza humana termina, la fe comienza a depender totalmente de lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Sí? El médico puede decir un montón de cosas. Pero si Dios te está hablando y vos tenés fe en lo que Dios te está diciendo, vos vas a ir por encima de lo que los médicos digan. Pero tenés que tener certeza, convicción de que el que te está hablando es Dios. Eso es fe. Eso es fe. ¿Sí? Moisés, él tuvo una fe que llegó a ver lo invisible. Ahí tienen. La Biblia lo dice, Hebreos 11:27. Se mantuvo firme, dice, como si viera al invisible. Salió de Egipto sacando al pueblo a 2 millones de personas, ¿sí? Lo sacó al desierto, dice que salió como viendo al invisible. ¿Quién ve al invisible? No, es convicción. El Señor Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Él nos lleva, nos saca, pero claro, Él llegó a experimentar el poder de Dios. Él pasó por una temporada de desierto donde fue excluido del palacio del rey, ¿sí? Donde él tenía un lugar de privilegio. A ese lugar de privilegio él tuvo que renunciar para ser parte del plan de Dios. Y después se tuvo que ir a criar ovejas de su suegro en el desierto y tuvo que aprender hasta que cuando estuvo listo, después de 40 años, Dios le dijo, Moisés, Moisés, ahora te voy a usar. Necesito que vayas y que saques a mi pueblo Israel, que estuvo 400 años en esclavitud. Mira que Dios te diga, vos vas a ser el que vas a levantar roca eterna. Vos vas a ser el que va a abrir una casa nueva en San Vicente. Vos vas a abrir una casa nueva en Claypole. No sé, donde Dios te ponga en el corazón. Si Dios te lo puso, acá te vamos a apoyar, al 100%. ¿Sí? Y Moisés tuvo que creer, y para creer él tuvo que salir de su comodidad, salir de su comodidad. La fe que ve con ojos que no ven. ¿Sí? Él vio con fe, no vio con sus ojos carnales. Él vio con fe. ¿Te gusta tener fe? Yo si estuviera en tu lugar pegaría un grito, un salto. ¡Amén! Quiero tener más fe. Te voy a volver a preguntar. ¿Te gusta tener fe? Amén. A veces hay que pasar por las cosas que pasaron estos personajes. Jesús también nos habló de la fe. Jesús enseñó el mismo principio con respecto a la fe. Y voy a leerles una historia en 2 escritores diferentes. Uno de los evangelistas es Marcos. Acuérdense que nosotros tenemos 4 evangelistas, son 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron 4 testigos oculares, presenciales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se sentaron los 4 juntos, vamos a escribir de Jesús. No se sentaron a escribir. Estos libros fueron escritos en épocas diferentes, con diferentes estados de ánimo y obviamente diferentes personas. Dice Marcos 9, 21 al 24. El Señor acá, te quiero aclarar antes, está hablando de algo que había acontecido en un momento determinado. El Señor había llegado a un lugar y de repente se había agolpado la gente y un hombre viene con su hijo y le dice, Señor, hazme un favor. ¿Sí? Tengo mi hijo que es sordo, mudo y un demonio lo atormenta. Entonces dice el versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Preguntó
Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y acá me explota la respuesta del Señor Jesús. El Padre le dijo, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ahora el Señor le contestó, ¿cómo si puedo? Así le dijo el Señor, ¿cómo si puedo? Para el que cree, todo es posible. El Señor le preguntó, ¿cómo si puedo? Venís a mí para que lo sane y me decís si puedes hacer algo. Para el que cree, todo es posible. Entonces dice que el Padre exclamó, sí, creo. Así, dijo, sí, creo. Dice que exclamó inmediatamente el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. ¿A cuántos le falta fe? Así como hizo ese padre que exclamó y le dijo a Jesús, ayúdame en mi falta de fe. Así nosotros cuando nos falta fe tenemos que ir a Jesús. Jesús, ayúdame en mi falta de fe. Dame más fe porque necesito fe. Y el Señor te va a decir, ¿cómo que no? Sí puedo. Sí que lo puedo hacer. El Señor lo puede hacer. Porque para el que cree, todo es posible, lo dijo el Señor. Y basado en la misma historia, Mateo lo relata de otra manera. Mateo 17, 19 al 20 dice, después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque los discípulos antes habían tratado de expulsarlo al demonio del muchacho. No habían podido. Entonces ellos le preguntan, los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, respondió Jesús. Por la poca fe que tienen. Porque claro, porque a veces oramos y vamos a intentar a ver si el Señor hace el milagro. Vamos a orar a ver si el Señor hace el milagro. Vamos a pedirle al Señor a ver si Él lo quiere sanar. Vamos a rogarle a Dios a ver si Él quiere que yo consiga un trabajo. Vamos a pedirle al Señor por una casa nueva, a ver si Él quiere que yo tenga una casa nueva. Vamos a pedirle al Señor para que nos dé lo necesario para poder levantar lo que queramos levantar. No. Vamos a pedirle al Señor porque Él sí nos lo puede dar. Claro, no te va a revolear un maletín con $2 millones. No, porque entonces sería un padre que maleduca a sus hijos, ¿o no? Vos cuando tus hijos te piden, por más que tenés, ¿le das así, nomás de una? No, le enseñás. Mirá, mijito, las cosas cuestan, esto vale mucho. Yo te voy a dar, pero con esto te voy a probar, a ver si te portás bien. Y si te portás mal, la próxima no te la doy. ¿Por qué? Porque te tengo que educar, te tengo que hacer un hombre, una mujer de bien, alguien que le sirva a la sociedad. ¿O no hacemos así con nuestros hijos? Los queremos educar. Entonces, ¿por qué Dios te tendría que revolear un maletín con $2 millones? Dios sí puede concederte el beneficio, Dios sí puede darte lo que estás necesitando, pero probablemente, como hablamos una vez, si vos le pedís un árbol de naranjas, te dé una semilla de naranja. Para que vos la trabajes y después sepas lo que cuesta y después puedas disfrutar del fruto. Sigue diciendo, vamos hoy, ¿sí? Versículo 20, por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. No lo está diciendo el pastor, ¿eh? No te emociones porque no es palabra del pastor, es palabra de Jesús. Jesús le dijo, para ustedes nada sería imposible, pero dijo sería. No dijo nada es, porque todavía no había fe suficiente. Porque ellos no habían podido sanar a ese muchacho porque no tenían la fe suficiente. En otras versiones, porque dice que en algunos manuscritos había aparecido eventualmente
Cuando el Señor le dijo que no lo podían liberar era por su falta de fe y porque determinado género no sale si no es con oración y ayuno. Pero no en todos los manuscritos que se encontraron dice eso. O sea que está bien lo uno y lo otro. O sea, la oración y el ayuno fortalece nuestra fe. ¿Vos por qué te arrodillás a orar a Dios? El acto de arrodillarte y orar a Dios es ver lo invisible. ¿A quién le hablas? ¿Al suelo, a la pared? ¿A quién le hablas? ¿Al que te escucha al lado cuando estás orando? ¿A la cama si estás en tu casa? ¿A quién le hablas cuando oras? Al invisible le estás hablando. Entonces cada vez que vos orás, estás viendo el invisible. Estás viendo al invisible cada vez que vos orás. No es el tamaño de nuestra fe, es el tamaño del Dios en quien confiamos. ¿Cuál es el tamaño del Dios en el que vos confías? Si es una estatua, es un tamaño muy chico. No puede hacer lo que yo necesito. Si tu Dios es el dinero, es algo que va y viene. No puede hacer lo que yo necesito. Si tu Dios son los problemas, olvídate, nunca vas a alcanzar nada. Pero si tu Dios es el Señor Jesucristo, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. El apóstol Pablo también habló de la fe como un estilo de vida. La fe se vive a diario. No es una cuestión de día domingo o una cuestión del día que voy a mi grupo de amistad o una cuestión del día del evento de la iglesia. La fe no es eso. La fe es algo constante, diario. Segunda de Corintios 5, 6 al 8 dice, por eso mantenemos siempre la confianza, incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Claro, pues Pablo hablaba del cuerpo nuestro que nos aleja, porque nuestra propia concupiscencia, ¿sí?, quiere, nuestro propio pecado que tenemos innato en nosotros, quiere ir en contra de lo que Dios pide. ¿Sí? Nuestros deseos, nuestras pasiones carnales quieren ir en contra de lo que Dios establece. Pero fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Sé lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, por más que yo vea que algunos están durmiéndose, que yo vea que algunos están medio cabizbajos, algunos están con los ojos abiertos a ver qué más me dice, y bueno, está bien. Nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. No vivimos por lo que dice el noticiero, no vivimos por lo que dice el vecino y mucho menos no vivimos por lo que me da el político de turno. Te lo dije. No vivimos por lo que te da el político de turno. Vivimos por lo que nos da Dios, con fe puesta en mi Señor y Salvador Jesucristo, creador de todas las cosas. Él es mi proveedor. No sé si es el tuyo, pero el mío lo es. Esa es nuestra fe. Eso es algo diario. Por eso el apóstol dice, este cuerpo quiere pecar, va en contra, este cuerpo vive por vista. ¿Veo? Creo. ¿No veo? No creo. ¿No es cierto? En efecto, vivimos por fe, no por vista, dice. Así que nos mantenemos confiados, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Muchos dicen, cuando uno dice, ay, que venga el Señor y que levante ya la iglesia. No, todavía no, porque me quiero casar. No, todavía no, porque me quiero comprar la casa. No, todavía no, porque yo era uno de esos hasta que me casé. El apóstol Pablo dice que en efecto vivimos por fe, no por vista, ¿sí? Y eso es lo que explica Hebreos 11:1, ¿sí? La convicción y la certeza de lo que esperamos y de lo que no vemos. Esa es nuestra fe. Y el apóstol Pablo lo explica en esa sola frase, ¿sí? Nosotros vivimos por fe y no por vista. Y el apóstol nos sigue hablando en Romanos 1, 16 al 17. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Ahí estamos nosotros, los no judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá
por fe. El justo vivirá por fe. Y quiero darte una noticia, porque vos podés tildarte, no, pero yo no soy una persona justa. Puede ser que no seas una persona justa, puede ser que no seamos muy honestos, puede ser que no seamos muy poco mentirosos, ¿sí? Pero estamos en proceso. Estamos en proceso. Y el Señor nos justificó mediante la cruz del Calvario. Así que el justo por fe va a vivir. No es solamente fe en los milagros. Y de eso quiero que quede claro, que la fe en nuestro Señor Jesucristo no es solamente fe en los milagros. Porque a veces pensamos que la fe tiene que ver con el milagro económico. Porque hay muchos que predican eso. El evangelio de la prosperidad. Dios sí asiste a nuestras necesidades. Pero el Señor fue claro en su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. ¿No es cierto? Entonces, la fe es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que después el Señor añada. Entonces, la fe no es solamente para los milagros, es para vivir todos los días, para vivir todos los días. El apóstol Santiago lo aclara un poco más, la fe que se muestra. ¿Cómo mostrás vos tu fe? ¿Cómo mostrás tu fe? ¿Cómo te moves en el día a día? ¿Cómo mostrás tu fe? ¿Cómo saben cuál es tu fe los que te rodean, tus amigos, tus parientes, tus clientes, tu patrón, tus compañeros? ¿Cómo saben cuál es tu fe? No, de eso no se trata. Tus actos, tus acciones, tu forma de hablar, habla de la fe que tenés. Habla de en quién crees y la fe que tenés en el que crees. Tu forma de hablar habla de eso. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:17. Vamos a leer del capítulo 2, del 14 al 24. Dice, hermanos míos, y esto preferí leerlo todo porque no tiene desprecio en lo absoluto la palabra del Señor. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué te sirve decir que vas a Roca Eterna si no hay obras? ¿De qué me sirve decir que soy el pastor de Roca Eterna si no tengo obras? Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Esa fe sin obras acaso podrá salvarnos? Sigue diciendo versículo 15. Supongamos que un hermano aún o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da nada de lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Pregunta el apóstol. ¿No? Muchas veces nos acotamos y decimos, no, pero yo no tengo, no le puedo ayudar porque yo no tengo. Hay unos cuantos sinvergüenzas que andan pidiendo en la calle, eso no te lo voy a negar. ¿Sí? Pero acá el apóstol está hablando de un hermano, de una hermana, de alguien que vos sabés que podés llegar a darle algo, ayudarlo, colaborarlo, aunque sea enseñarle a salir de la situación. Aunque sea, la educación tiene un valor importantísimo. Y si vos sos hábil en algo y sabés algo y eso le puede ser útil a otro, es pecado no darlo. El mismo apóstol más adelante, Santiago, dice, aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace, es pecado. Entonces, ¿de qué le servirá eso? Versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está caput, está muerta. O sea, de que mis acciones demuestran mi fe. Y no hace falta que andes publicando y andes diciendo y andes hablando que vos ayudaste, que vos... No, porque ahí ya está. Ya... El Señor dice de que cuando que tu mano derecha no sepa qué es lo que hace tu mano izquierda. ¿Sí? Si vas a hacer el bien a alguien, hacelo sin propaganda. No digas ni cuándo ni dónde, hacelo. Eso es fe. Eso es fe. Eso es tomar acciones de acuerdo a nuestra fe. Versículo 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. No necesito decirte quién soy.
o a quién le creo. Mis obras dicen quién soy y a quién le creo. Sigue diciendo, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Sí, porque nosotros confiamos y sabemos mucho de Biblia y encontramos muchos versículos y nos gusta demostrar cuánto sabemos del Evangelio. ¿A quién no le gusta mostrar cuánto sabe del Evangelio? Entonces, acá el apóstol dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. O sea que nos comparó con los demonios. O sea, está bárbaro, sí, bien, Dios es uno. Su nombre es Jesucristo, el único y suficiente Salvador para el mundo. Perfecto. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sabés que los demonios también lo creen y ellos le tienen miedo? ¿Vos qué? Eso es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo, sí, perfecto, bárbaro, qué bien que conocés la palabra. ¿Y qué onda? ¿Cuándo la ponemos en práctica? ¿Cuándo la palabra se hace carne en nuestras vidas? Porque eso es fe. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, la verdad que a mí me afectó un montón cuando leí esto, porque digo, pará, Santiago, ¿me estás comparando con los demonios? Y sí, Santiago fue sincero, abierto. La fe se demuestra con obra. Versículo 20. ¡Qué tonto eres! Y ese, si querés, anda a buscar la traducción, anda al griego, a veces lo dice, pero dice, ¡qué tonto eres!, dijo el apóstol. Así, ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencer de que la fe sin obras es estéril? O sea, le pregunta, ¿te querés convencer de lo que te estoy diciendo?, le dice el apóstol. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa? Que el Señor le dijo a Abraham, dame en sacrificio a tu hijo. Y Abraham, pero vos me lo prometiste. No, fíjense lo que dice. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban juntamente. Su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Por qué? Porque yo realmente confío en Dios. Y Abraham tenía que saber de que él estaba hecho, por lo que iba a emprender más adelante. Entonces, él fue, preparó todo y cuando iba a entregarlo en sacrificio, dijo, detente, le dijo el Señor. Pero claro, cuando Abraham él iba hablando, iba diciendo, Dios tiene el poder suficiente, porque él es hijo, Isaac es hijo de la promesa y él tiene el poder suficiente para devolvérmelo a la vida. Eso es fe. Y fe puesta en acción, porque él creía y sabía muy bien en el Dios que él estaba sirviendo. Así que cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Y ahí me quiero detener un instante, porque vos podés ser hijo, podés ser amado, pero también podés ser amigo de Dios. Porque dice que por la fe de Abraham, Abraham fue llamado amigo de Dios. O sea que de acuerdo al tamaño de fe que tengamos, de acuerdo a la convicción que tengamos con nuestro Dios, Dios nos puede llegar a llamar amigos de Él. Versículo 24. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. ¿Sí? Así que a vos te va a declarar el Hijo de Dios, el amigo de Dios, por tu fe puesta en obras, por tu convicción puesta en marcha. Sin fe no se puede llegar a agradar a Dios. La fe verdadera siempre se traduce en acciones. Noé creyó y el que hizo construyó un arca. Abraham creyó y salió sin GPS, pero llegó a destino. Moisés creyó y renunció al ser hijo de Faraón, ¿sí? Y esa es la fe bíblica. La fe bíblica no es pasiva, es obediente. Así que decirle al que está a tu lado, ¿querés tener fe? Si querés tener fe, tenés que ser obediente.
obediente a la palabra de Dios, porque eso es fe. La palabra de Dios va muchas veces en contra de nuestras vidas, va en contra de mis deseos, va en contra de lo que yo planifico, de lo que yo organizo, va en contra de mi orgullo. Acá soy yo soy el fuerte, yo soy el que puedo, yo lo voy a lograr. Tengo fuerza, tengo inteligencia, tengo intelecto. Y todo eso nos lo dio el Señor. Lo cultivamos, lo tratamos, lo mejoramos, pero todo lo dio el Señor. Jesús es el centro de nuestra fe. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Quién se anima a pasar por una aflicción sabiendo que después de esa aflicción vas a tener una victoria? Ciertamente muchos yo conozco que sí. Muchos yo conozco que sí. Porque muchas veces en mi vida eso fue el motor. Yo sé que después que haga esto, que me agota, que me cansa, que me fastidia, viene la recompensa. Porque si no, no irías a trabajar todos los días. ¿A quién le gusta ir a trabajar? ¿Por la que me dan? Sí. ¿O no? Y bueno, vas a trabajar por el gozo que te produce lo que te van a dar. ¿Verdad? Entonces acá está clarito. Dice que Él soportó la cruz porque Él esperaba el gozo de lo que iba a venir. ¿Sí? Dice que menospreciando la vergüenza que ella significaba, lo que significaba la cruz en aquel entonces era una tortura de mucha vergüenza. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así que mira vos si no vale la pena pasar por las aflicciones que se nos atraviesan en esta vida, conservando la fe, tal como el escritor de Hebreos 11:1 le propone a los creyentes, cuando en el capítulo 10, versículo 28 y 29 les está diciendo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Al contrario, nos reponemos y avanzamos, nos sacudimos el polvo, levantamos los pies y en el nombre de Jesús nos levantamos porque en Él creemos, en Él confiamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque hay una esperanza después. Nuestra fe no está en resultados, no está basada en resultados, está basada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestra garantía de cada una de las promesas que el Señor nos hizo a nosotros, porque Él es el primogénito de la resurrección. Yo no sé cómo hay gente que se puede decir creyente y no creer en la vida eterna. Vez pasada me tocó cruzarme con alguien, con un testigo de Jehová que por casualidad tuvimos que compartir una mesa. Yo estaba esperando algo, dije voy a aprovechar y voy a almorzar. Era la única mesa libre, el hombre vino, se me sentó, dijo ¿podemos compartir la mesa? Sí, con mucho gusto, a este le vamos a predicar. Y compartimos la mesa y empezamos a hablar y ¿qué es un testigo de Jehová? Y él me discutía a muerte, al punto tal que dije ya no tiene sentido seguir hablando, porque yo no era mi intención discutir, no discutí. Le dije, pero ¿cómo? Si dice que Jesucristo fue el primogénito de la resurrección, esperando nosotros esa herencia en Él, que miremos lo que Él logró para nosotros alcanzarlo también. No, dice, se van a salvar 144.000 testigos de Jehová. Wow, le digo, no me dan los números, pero bueno, ustedes en el mundo son mucho más. No puede ser así. Le digo, pero yo a la palabra me remito, le digo. ¿Cómo puede ser? El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. No teman, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, yo ahora me voy, les dejo el Consolador, el Espíritu Santo, van a recibir poder para propagar el Evangelio, pero no teman porque yo voy a preparar morada para ustedes. Hechos capítulo 1. Voy a preparar morada para ustedes. Entonces, ¿qué morada me fue a preparar el Señor? Le digo. Y ahí se cerró. Entonces nosotros confiamos en esas promesas. Por eso otro punto importante que en este tiempo lo vamos a ir hablando también. Recibir la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que te da convicción, certeza de quién es tu Dios. Tener esa experiencia sobrenatural en tu vida, algo que vos no lo inventás cuando sentís que ríos de agua viva corren en tu interior.
Y cuando empezás a hablar en lenguas y empezás a hablar en lenguas que vos no conocés, pero el Espíritu Santo sí conoce. Y el Señor puede dar también discernimiento de lenguas, porque es otro de los dones espirituales también. Y esta es una iglesia que busca la manifestación del Espíritu Santo en todos sus dones, en todos los dones. Esta es una iglesia que busca el mover sobrenatural de Dios. El Señor nos deja una evidencia invisible, pero una prueba indubitable en nuestro corazón cuando sella nuestra vida con su Espíritu Santo. Y eso es la prueba de que Dios cumple. Y miren, no voy a dejar de decirlo porque el público se renueva, dijo alguien alguna vez, y esto ya lo dije muchas veces, pero recuerdo en un velorio un creyente diciéndome, y estos son los momentos donde uno entra en duda, me dice. ¿Habrá un más allá? ¿Habrá un mañana? Y yo me molestó esa pregunta, esa consulta, porque digo, sos creyente, hijo de creyente. Era el tío de él que enterraban, pastor, lo estaban enterrando en ese momento. ¿Sí? También fue pastor mío. Digo, ¿cómo podés creer eso? Le digo, yo creo que sí, y te voy a dar una prueba. ¿Y qué prueba? Yo recibí el Espíritu Santo en mi vida. Una promesa de Dios que está en la palabra, en la Biblia, se cumplió en mi vida. Y si el Señor cumplió esa, ¿por qué no debería cumplir la otra? Sí, hay un mañana, hay una vida eterna, hay un tiempo para pasar toda la eternidad y los planes de Dios que tiene para esa eternidad. Sí que está. Y esa es una fe que nos convence. Hebreos 11:1 nos está enseñando de que la fe es la sustancia presente y permanente de lo que esperamos. Esa vida eterna viene también para nosotros. Nos da convicción interior en nuestra vida para entender de que Dios es real y actúa en este mundo terrenal. Él es espiritual, pero actúa en este mundo terrenal. Si no, nada de lo que tengo y todo lo que soy no hubiera sido sin Él. No hubiera sido nunca sin Él. Cada vez que pienso en mi vida, en el tiempo que Cristo llegó a mi vida, ¿dónde estaría yo hoy si Cristo no me hubiera salvado? Si el Señor no se hubiera aparecido a mi vida. Él es el que nos da la convicción y la fuerza para no retroceder. La manera de vivir cuando las circunstancias no nos ayudan. No siempre las circunstancias te ayudan. ¿Cuántos pasan por circunstancias difíciles acá? La economía, pastor, la economía. Es la más difícil. Pero no, hay otras que son más difíciles. Porque cuando se enferma alguien en la familia, no te importa nada. No te importa la economía. Darías todos tus bienes para que esa persona se salve, se sane. Entonces hay diferentes circunstancias que van a poner a prueba nuestra fe. Las van a poner a prueba. Pero pese a esas circunstancias, nosotros seguimos adelante porque no somos los que volvemos para atrás. La fe nos dice, aunque no lo veas, sé que Dios es fiel. Aunque no lo estés, en ese momento no lo estés visualizando, aunque en ese momento de aflicción no lo estés comprobando, pero Dios sigue siendo fiel. Dios está ahí. Y no es que Dios es un Dios morboso que le gusta que vos pases por dificultades. Muchas veces es una escuela que nosotros tenemos que pasar para lo bueno que se va a venir. Y muchas veces es una prueba que tenemos que pasar como consecuencia de nuestras decisiones. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? ¿A cuántos les gusta pagar las consecuencias de las malas decisiones? A nadie nos gusta. ¿Y por qué Dios las tiene que pagar por nosotros? Mi mamá tenía una frase que decía, mijito, usted pague sus cuentas, porque Dios no paga deuda ajena. La única deuda que paga Dios es la del perdón del pecado, para que obtengamos la vida eterna. Eso es gracia. Pero lo que es responsabilidad mía, es responsabilidad mía. Y lo que es tuya, es tuya. Amén. Gloria al Señor. Hoy Dios nos está pidiendo que podamos entender todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Nos está pidiendo que confiemos. Te está pidiendo que confíes. Nos está pidiendo que cuando duela, sigas confiando.
que cuando no veas, sigas confiando, que cuando parezca que perdés todo, sigas confiando, porque la fe ve lo invisible. Y quiero darte un ejemplo más y con esto ya termino. Tenemos a Job. Hay un libro en la Biblia exclusivamente escrito por la historia de él, Job. Un hombre que lo tenía todo, hasta buena reputación, un hombre sabio, respetado. La gente iba a consultarle y le decía, Job, dame un consejo porque quiero emprender un negocio. Sí, mira, yo haría esto. Job, tengo problemas matrimoniales. Sí, mira, vale regalar flores. Regalar flores. ¿No? Y Job era respetado, lo tenían ahí. Algunos la pescaron, otros no, pero bueno, vale regalar flores. Plantitas también, ¿eh? Se tienen en cuenta. Pero Job era respetado y tenía todo, no le faltaba nada, nada le faltaba. Y resulta que un buen día Satanás se le presentó al Señor y le dijo, ¿has visto a tu siervo Job que lo llenaste de bendiciones? Y resulta de que él te sigue siendo fiel por todo lo que vos le das. Y el Señor le dijo, bueno, podés tocar sus bienes, pero no toques su cuerpo. Y perdió todo. Para hacerle el cuento largo, hacérselo corto, él perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su familia. Lo único que le quedó la esposa para decirle, ¿qué le dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Eso le dijo. ¿Vos seguís confiando en Dios que te sacó todo? Job le daba consejo que lleve florcita, pero se ve que él no llevaba florcita. ¿Vos le creés a ese Dios que te quitó todo? Bueno, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. La persona de más confianza. Y bueno, el Señor después le restituyó todo el doble. Pero leete el libro de Job y vas a ver por todas las que pasó. Después 3 amigos que se sentaron a juzgarlo, a decirle algunas verdades y a juzgarlo también. Todas en contra. Sarna le agarró, que agarraba una piedra y se rascaba de la picazón. Todo había perdido, hasta la dignidad. Porque un hombre limpio, pulcro, sabio, ahora estaba todo lleno de sarna, mal oliento, porque la sarna da mal olor. ¿Sí? Acostumbrado al jaboncito todos los días. No, se le terminó todo. Pero hasta que él no reconoció quién era el Dios en el que él creía, porque dijo, de oídas te había oído, ahora veo y entiendo quién eres tú y quién soy yo. Se humilló. Y cuando se humilló, Dios lo levantó y le dio el doble de lo que había tenido. Entonces nunca perdamos la humildad. Es parte de nuestra confianza en Dios. El Señor hoy quiere convertirnos en un testimonio visible de lo invisible. Él es el Dios invisible, pero quiere construir en nosotros un testimonio visible de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Te invito a que te pongas de pie y si a través de este mensaje el Señor pudo infundir algo de fe en tu corazón, te invito a que pases al frente a hablar con Dios, a charlar con tu Dios. ¿Sí? Presentale tu necesidad, presentale tu dificultad y planteáselo, decirle, Dios, yo quiero creer en ti sin ver, pero traele tu necesidad y confía, porque para el que cree, todo es posible, dijo el Señor.